Muy bien. ¿En dónde estamos? En CX30, Radio Nacional, jugando un poco con el nombre. 11:30 AM. Uy, te podés comunicar con nosotros al 093-829-272, 093-829-272. Estamos en Facebook ahora mismo, ¿eh? ¿En dónde estamos? Por Twitter, @en dónde estamos, Instagram, en dónde estamos Uru, y en YouTube, mira en dónde estamos. Y hablando de estamos, repitiendo la palabra estamos, ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, quien nuevamente nos va a brindar un montón de datos muy precisos. Yo te agradezco un montón, como siempre, Conrado, que estés los viernes con nosotros y que podamos tener de primera mano cómo está el movimiento en el Parlamento y en este caso en materia presupuestal, de rendición de cuentas. Hace un rato hacía alusión a todo ese tema, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti, Rubén. Como siempre, es un placer estar contigo, con toda tu audiencia. La semana pasada no pudimos estar porque justamente teníamos la reunión con el presidente de la República con respecto a algunos temas, entre ellos la rendición de cuentas, pero sobre todo para organizar un poco la defensa de la ley de urgente consideración, que es una ley muy importante para el gobierno. Es muy importante para el país. Yo creo que realmente ha sido una ley transformadora. En el día de ayer justamente estuvimos en la Casa del Partido Colorado en el lanzamiento de la campaña del partido a nivel Montevideo, de la no derogación de estos 135 artículos que han sido impugnados por el Frente Amplio, por el PIT-CNT y algunas otras organizaciones. En un acto realmente realmente muy bueno, en la cual hablamos los 5 diputados del Partido Colorado en Montevideo, y donde dimos cada uno fue analizando capítulos diferentes de la ley de urgente consideración, pero sobre todo el concepto principal es salir a la cancha, salir a recorrer el país con lo que dice la ley, con lo que dicen los 135 artículos, y cuál era la situación que vivía el Uruguay antes de la ley de urgente consideración y cuál es la otra que vive a partir de la vigencia de la misma. Así que, en ese sentido, el viernes pasado no pudimos estar, pero fue por una causa, a nuestro juicio, noble e importante. Y seguimos discutiendo la rendición de cuentas. En el día de ayer, te cuento, Rubén, terminamos de recibir las delegaciones, tanto de los organismos públicos como de la sociedad civil. Estuvimos trabajando intensamente todos los días, entre 12 y 13 horas duraban las sesiones de la Comisión de Presupuesto, recibiendo a todas las autoridades, dialogando, intercambiando, haciendo preguntas, en definitiva, recogiendo insumos para tener una mejor rendición de cuentas. Claro. Ahora estamos en el proceso de evaluación, y justamente en el día de hoy, a las 2 de la tarde, la coalición de gobierno va a tener una reunión en la cual vamos a ir definiendo los artículos que finalmente quedan dentro de la rendición y cuáles son los que quedan afuera y cuáles son las nuevas incorporaciones que los distintos diputados van a hacer. Luego de ese proceso que empieza hoy, que continúa mañana sábado y seguramente también el domingo, nosotros le vamos a entregar al Frente Amplio todos los artículos que vamos a votar, aquellos que nos vamos a acompañar, las incorporaciones que se llaman aditivos y las modificaciones que se llaman sustitutivos. Y el Frente Amplio hará lo propio también el día lunes con los artículos que ellos van a presentar. Así que vamos a hacer una especie de cambio de banderines. Claro. Y el martes empezamos la votación en comisión. Ese es un poco el cronograma que tenemos por delante. Para no ser menos en esta época de Juegos Olímpicos, ¿no? Un poco pasándose la posta, digamos, en esa maratón, porque en verdad son 12, 13 horas por día, me decís, es intenso. ¿Sabes por qué se ha demorado mucho en las comisiones, ¿no? Las sesiones de la comisión. Yo creo que el Frente Amplio ha estado equivocado en este tiempo en lo que es el trabajo de la Comisión de Presupuesto.
¿Por qué? Porque habitualmente la Comisión de Presupuesto, que es una comisión asesora del Parlamento, asesora del plenario de la Cámara, que es, digamos, el órgano que en definitiva toma las definiciones, eh, se han tomado en la comisión como instancias de interpelación a los ministros y a las diferentes autoridades de los organismos públicos. Como sesionamos finalmente en la Cámara, no sesionamos en una sala que habitualmente es para las comisiones, sesionamos en la Cámara por el tema de la pandemia, para estar más espaciados. Claro. Yo creo que varios diputados del Frente Amplio se creyeron que estaban en el debate de la Cámara y bueno, y por eso se demoraban enormemente las sesiones, y yo creo que en un clima que no era el mejor, porque justamente las comisiones sirven para el intercambio, para poder llegar a conclusiones entre las dos partes, ¿no? Claro. Entre la parte que propone una modificación, un artículo, y aquella que tiene algunas cuestiones para criticar o eventualmente también para proponer. Para proponer, claro. O Entonces, esto es lo que ha consultar también. sucedido. Claro, Es porque las así. comisiones también están creadas para eso, ¿no? Para investigar, para consultar también y para proponer y discutir temas puntuales que después se llevan al plenario de la Cámara. Así que bueno, tenemos para rato con ese tema y seguramente vamos a ir tomando noticia de cómo viene ese presupuesto, digamos, esa rendición de cuentas, que ya nos adelantaste algo, por ejemplo, enfatizan temas sociales, enfatiza, por ejemplo, para la primera infancia, una dotación de Exacto. unos 50 millones de dólares, con una transferencia que es muy distinta a las anteriores, tiene una particularidad, es muy directa. Hay una comisión de expertos que va a fiscalizar todo ello, si va a los lugares que necesariamente lo precisan, y no va, digamos, como a un bolsón estilo Mides y después se distribuye indiscriminadamente. Eso era un Es así. detalle importante. Sí, y ahí se cuenta también con la coordinación de la OPP Ujú, en esa comisión integrada por varios organismos, entre ellos el MIDES, ACE, la NEP, INAU. claro. Allí lo que se hace es decidir cómo se va ejecutando esa partida global de 50 millones de dólares, sobre todo en programas que ya existen en estos organismos, justamente para poder reforzarlos. Para nosotros, para el Partido Colorado, para nuestro sector, ballistas, es fundamental fortificar todo lo que tiene que ver con los CAIF. Ujú, Los CAIF que ha sido un instrumento realmente esencial para la protección social de los niños y niñas más chicos, claro. y sobre todo las capas más vulnerables de la sociedad. Bueno, en esta dotación de 50 millones de dólares, lo que entendemos nosotros es que se tiene que dar mucho énfasis en poder fortalecer a los CAIF. Claro. Hay necesidades concretas, nosotros hemos hecho algún relevamiento. Por ejemplo, el diputado Eduardo Linger, diputado por Maldonado de nuestro sector, ha hecho una solicitud concreta para poder instalar un CAIF en la ciudad de Aiguá, en Maldonado. Ujú. Allí no hay CAIF y realmente es necesario. Así que esperemos, por ejemplo, di un ejemplo, pero digo, Son esperemos que... importantísimos, ¿sabes? Corrado, por ejemplo, a ver, mi sobrino nieto, creo que se dice, porque mi sobrina tiene un hijito de 4 años ya, y va a un CAIF, Ahí y va, la pasa exacto. bárbaro y va aprendiendo bárbaro. Y Sí, aparte un sí. gurisito re inteligente, ¿viste? Y son importantísimos, claro que sí. Es fundamental, es Claro, fundamental. claro. En la primera etapa de la vida, tener esa contención, digamos, justamente para que el desarrollo sea el mejor posible y que luego, obviamente, en el futuro, con esas potencialidades, bueno, poder desarrollarse en la vida. Pero Ujú, es fundamental en la primera etapa una protección muy especial, ¿no? ujú. Entonces, yo si te parece, Rubén, tengo 3 artículos para comentarte y comentarle a la Bien, audiencia que me bien. parece que son importantes. ¿Por qué? Porque han generado mucho ruido en la Ujú, opinión pública a través de algunos artículos en la prensa. ujú. Uno tenía que ver con... Conrado, ¿me permitís primero plantear el marco, rápidamente el marco en el que está esta rendición? Porque hoy volvieron también las actividades del presidente con cada uno de los ministros, cosa que no se hacía antes. La relación, digamos, bipartita, si querés, ¿no? Ministro y presidente, también en Consejo de Ministros, que eso es en pleno, el Poder Ejecutivo, y a su vez se agregó con la charla que tuvo con ustedes esa regularidad de mes a mes tener contacto con los legisladores del oficialismo, digamos, de la coalición, a través de sus distintos presidentes, ¿no? Y me parecía importante porque está en este marco esto. Volvieron Sí, esas relaciones personales entre el presidente y cada bueno, ministro.
Bueno, justamente en la reunión que tuvimos con el presidente de la República, en Suárez y Reyes, una de las cosas que se definieron fueron justamente armar esta mesa de coordinación entre el Poder Ejecutivo o algunos integrantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, legisladores de la coalición, que todavía no hemos definido cuál va a ser, digamos, la representación de cada uno de los partidos, y luego integrantes de los partidos políticos, integrantes de las orgánicas de los partidos políticos, para poder discutir, por ejemplo, los proyectos de ley que han presentado las diferentes bancadas, poder lograr en aquellos casos donde haya algunas diferencias, poder limar esas diferencias en esa mesa, y en los casos en los que haya, por ejemplo, varios proyectos sobre el mismo tema, te pongo un ejemplo, el de tenencia compartida, donde hay varios proyectos, por ejemplo en el tema de usura, donde también hay varios proyectos, bueno, intentar en esa mesa armonizarlos para pasarlos a un solo proyecto de ley, ¿no? Creo que la instancia es bien importante bueno, sobre todo para la agenda legislativa y por supuesto que hace a la agenda política del país. Sin duda. Pero en este marco de coordinación con el Poder Ejecutivo, nosotros estamos coordinando permanentemente también para ver los cambios de la rendición de cuentas, porque muchos de esos cambios que pretenden algunos legisladores obviamente necesitan un financiamiento. Claro. Entonces, obviamente que tenemos que estar en contacto con el Ministerio de Economía para ver qué capacidad de financiamiento se tiene. Y específicamente sobre el articulado de la rendición de cuentas, que es un articulado que tiene un poco más de 300 artículos y que seguramente con las incorporaciones va a superar esa cifra, seguramente llegue a los 350 artículos. Hay 3 artículos en los cuales se ha generado mucho ruido en las últimas semanas. ¿Cuáles Uno son? de ellos, si me permitís, Rubén, uno de ellos tiene que ver con la habilitación a que los organismos públicos puedan depositar sus fondos, sus recursos, en la banca privada. Nosotros ahí tuvimos primero una discusión interna dentro de nuestro partido y posteriormente también en la comisión de presupuesto esperamos la fundamentación del artículo. Allí vino el Banco Central fundamentando el artículo. Nosotros lo que dijimos en ese momento es que entendíamos la razón. Lo que habló el presidente del Banco Central, el economista Diego Labat, tiene que ver con las empresas públicas, sobre todo con las empresas públicas. Él entiende de que las empresas públicas, por ejemplo, si pudieran depositar sus fondos en la banca privada, podrían obtener mejores condiciones para sus préstamos en la banca privada. Muchas empresas públicas toman préstamos de la banca privada y como no están habilitados en principio a depositar en ese banco, bueno, estarían no obteniendo mejores condiciones para sus préstamos y también para sus depósitos, para poder obtener intereses por esos depósitos. La argumentación parece bastante lógica y en eso nosotros lo comprendemos. Lo que a nosotros nos hacía un poco de ruido era de que en la actualidad todos los depósitos de los organismos públicos están justamente en el Banco de la República. Claro. Y el Banco de la República, gran parte de sus depósitos, o un porcentaje importante que anda alrededor del 10% de lo que está depositado en el Banco de la República, es justamente de los organismos públicos. Si a partir del 1 de enero del 2022 se abriera la posibilidad de depositar como regla en la banca privada, bueno, lo que podría pasar es que el Banco de la República perdiera parte de su liquidez Ese fondo de liquidez, claro. y de alguna manera no tuviera fondos suficientes como por ejemplo para dar créditos sociales. Es el Banco República el que de alguna manera tiene ese perfil mucho más social que obviamente que la banca privada y que puede justamente darle financiamiento y préstamos a gente que de lo contrario no podría tener acceso a ese tipo de créditos. Sí, como jubilados, por ejemplo, pensionistas. Exacto, que Inclusive se le viste descuente. que el Banco República tiene esa imagen de banco país de estabilidad y seguridad, que ante las personas, la banca privada, digo para las personas de modestos recursos,
no brindan esa misma seguridad y estabilidad Bueno, porque sobre tasas todo, de intereses más altas, ¿no? justamente pensando en esa gente, eh, a nosotros lo que nos parece es que la ley vigente, que es del año 87, tiene una regla. La regla es los depósitos en la banca pública. Y Claro. la excepción es poder depositar fuera de la banca pública, siempre y cuando el Poder Ejecutivo lo autorice. Creemos realmente que a través de esta excepción, que ya está consagrada en la ley del año 87, perfectamente el Poder Ejecutivo, si hay necesidades, por ejemplo, de las empresas públicas, de Ujú. poder obtener estos beneficios que acabo de narrar, o de, por ejemplo, obtener un mejor cambio lo que es la cotización del dólar, por ejemplo, ANCAP, para poder comprar el crudo, obviamente lo tiene que hacer en dólares, y muchas veces tiene que hacer cambios en el Banco República para Ujú. poder comprar la divisa norteamericana. Ujú. Entonces, creemos realmente que a través de la legislación actual justamente se puede lograr el efecto que quiere el Banco Central. Por lo tanto, no vimos motivo que ameritara un cambio en la Claro, legislación. Esta es la claro. razón por la cual finalmente este artículo va a ser retirado de la rendición de cuentas. Nosotros lo expusimos Mm. y el resto de la coalición estuvo de acuerdo. Así que este es uno de los artículos que no correría, digamos, dentro de la rendición. Queda en Eh, antiguo régimen, entonces, primó digamos, tu enfoque sobre el tema. sí, a ver, el enfoque, digamos, del partido, Del partido, claro. en el Sí, no lo, sentido, no en lo el- quiero llevar a un terreno personal, digo, primó el no, enfoque que el partido sí, plantea a sí, través de tu persona. yo lo planteé en nombre del partido. Claro. este, nos parece que la situación ya está consagrada en la ley y que en Ujú. definitiva lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es hacer uso de la herramienta que le da la ley. Claro. Si no lo venía haciendo, bueno, ahora lo va a poder hacer y obviamente si alguna empresa pública realmente lo necesitara, se le va a habilitar. Tiene claro. Porque creemos que también es conveniente, ¿no? Para la Ujú. empresa, que en definitiva también es para todos los ciudadanos, para no tener que pagar un sobrecosto de Sin algo que duda. se puede evitar. Sí, tiene Eh, efectos beneficiosos por dos lados, ¿no? Para los ciudadanos, porque no se va ese flujo de dinero, pero también obliga al gobierno a puntualizar la necesidad, a estudiar específicamente exacto, el caso en el que por vía de excepción se vaya hacia la operativa de banco privado. Y no que se exacto. automatice ese régimen, porque si no quedaría preceptivo. Sí, sí. Traduzco un poco para los oyentes. Eh, bueno, te digo los otros dos artículos. Ujú. Se habló mucho del tema de los clubes canábicos y los autocultivadores. Hay un artículo en la rendición de cuentas en el cual el Ministerio del Interior solicitaba la ubicación Mm. de los autocultivadores y de los clubes canábicos. ¿Cuál es la fundamentación que hacía el ministro Heber en comisión? Mm. Nos daba un ejemplo concreto. El helicóptero de la policía sobrevuela a la ciudad de Montevideo u otras ciudades y divisa una plantación de marihuana. Mm. No tiene el registro, no sabe la ubicación de los clubes canábicos que son legales, que están registrados, por Exacto. lo tanto no sabe si proceder o no proceder. Claro, Eh, claro. entonces eso le genera una complicación a la policía, cosa que es entendible, es realmente entendible. Allí se dio una situación, un contrapunto que fue público con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Daniel Radío, el ex Sí, diputado Daniel sí, Radío, sí. en el cual también decía una cosa que tenía su lógica. En el caso de los autocultivadores, realmente no había necesidad de tener Mm. las direcciones de los mismos, porque cuando se aprobó la ley que tenía que ver con la legalización en parte, digamos, del consumo de marihuana o en este Y de la caso de los producción, cultivos, cultivo, claro. se había resguardado como un dato sensible los datos de las personas. Claro. Entonces no parecía conveniente, bueno, que el Ministerio del Interior tuviera las direcciones de las personas eh, para que, se hiciera algún tipo de procedimiento, digamos, ¿no? Claro. Eh, Eso finalmente el ministro Heber lo sacó de la Ujú. redacción final y cuando vino a comisión dijo que lo sacaba y que quedaban los clubes canábicos. Nosotros luego tuvimos una conversación con Daniel Radío. Daniel Radío compareció a la comisión y lo que dijo en esa comisión es que él no tenía inconveniente en darle al Ministerio del Interior las direcciones de los clubes canábicos. ¿Por qué? Porque en el caso de los clubes canábicos, a diferencia
de los autocultivadores, seguro, no había ningún tipo de restricción legal claro. para que le pudiera dar esas direcciones, obviamente teniendo en cuenta la seguridad pública, ¿no? Ujú, Conversamos con el ministro Heber, tuvimos una reunión en la coalición, y el ministro Heber nos fue totalmente franco. A nosotros nos interesan las direcciones de los clubes canábicos y más nada. bien, Simplemente para saber si estamos en un procedimiento que es, digamos, que tiene un trasfondo de ilegalidad y por eso tenemos que hacer el claro, procedimiento, claro, o si en verdad están resguardados dentro del marco normativo y no amerita que la policía tenga que actuar. seguro. Eh, y con el compromiso público de Daniel Radío, me es suficiente, nos Bien, dijo el ministro Heber. ujú, Por tanto, este artículo, que tenía también una lógica, seguramente en las próximas horas también lo vamos a retirar de la bien, rendición de cuentas porque el objetivo, digamos, que buscaba el Ministerio del Interior se ha logrado a través de este acuerdo interinstitucional, pongámoslo en estos sí, términos, sí. y que se ha realizado de muy buena forma. Y el, Un y el, dato el- el- positivo, ¿no? Para el país. Un dato muy positivo, esa sinergia o esa interrelación entre dos instituciones y además que es para algo legal, algo básico, ¿no? Que el Estado tenga conocimiento de cuáles son los cultivadores que están legalizados y los que no. Exacto. Sí, ¿No? el ministro Heber nos decía que, por ejemplo, la UTE, OCE tiene los datos de dónde están los clubes canábicos, y el Ministerio del Interior no. Pero bueno, más allá de esa referencia, se entendía sí cuál era la problemática que tenía la policía y, en definitiva, eh, no actuar cuando no tiene que actuar. Y eso, Claro, eso también es muy claro. claro. Eh, Otro artículo muy importante, Rubén, es el tema que lo hemos tratado, el tema del fideicomiso de los asentamientos, Ujú, o para regularizar los asentamientos, o empezar a regularizar los asentamientos. Asentamientos que han crecido enormemente en los últimos años, lamentablemente. Eh, Cerca de 250.000 personas, uruguayos, compatriotas, viven en asentamientos, en muchos lugares en situaciones de insalubridad muy fuertes, ujú, con muchos niños sí, jugando y corriendo en el barro, sí. bueno, en lugares donde no hay saneamiento, bueno, con todas las Aguas estancadas, complejidades. ¿no? Aguas estancadas, todas Exacto. esas complicaciones. Entonces, con todas esas problemáticas, aquí el presidente de la República, el gobierno por entero, estaba abordando la situación a través de un fideicomiso que se llama Integración Social y Urbana, eh, para empezar a regularizar los asentamientos. La discusión se dio con el tema del financiamiento, de qué manera financiarlo, y específicamente el artículo 209 de la rendición de cuentas habla Ujú, justamente de ese financiamiento, que sería a través de dos impuestos que existen, no es que se van a poner, sino que ya existen, y ujú, cuya recaudación estaba afectada a el financiamiento del Instituto Nacional de Colonización. ujú, Básicamente, ese financiamiento era para la compra de tierras por parte ujú, del instituto, no para el funcionamiento, los gastos de funcionamiento. Eh, Se entendió de que el Instituto Nacional de Colonización tenía una cantidad de tierras aún sin adjudicar, tiene aproximadamente unas 40.000 hectáreas para, para, para para poder adjudicar. adjudicar. Es cierto que ellos ya tienen todo un cronograma de adjudicación de tierras, que va a ir avanzando durante este año y el año que Sí, viene. También es cierto que cuando asumió esta administración, lo que notó es que había una muy alta morosidad de muchos colonos ujú, que no pagaban su renta a colonización. Hay algunos colonos que hace 9 años que no pagan seguro. su renta, lo que llama poderosamente la atención, como las administraciones anteriores no tomaron cartas Sí, en este asunto, ¿no? Hay una morosidad cercana de 20 millones de dólares por este concepto. Por lo ujú, tanto, el Instituto Nacional de Colonización tiene mucho para trabajar en su interna, claro. para poder reordenar sus números, y se entendió de que estos dos impuestos podían financiar el fideicomiso de los asentamientos.
Son aproximadamente, Rubén, unos 20 Mm, millones de dólares lo que se recauda por estos dos impuestos. ujú, Uno de los impuestos es un adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales, el otro impuesto tiene que ver con la enajenación de bienes inmuebles rurales. ujú, Así que a partir del año que viene estarían afectados a nutrir, a mm, poder fondear este fideicomiso de asentamientos. Luego la discusión que se dio en la interna de bien, la coalición y de la comisión primero y luego de la coalición fue que, aparte de estos dos impuestos, el Ministerio de Economía pretendía, bueno, poner parte de los recursos que el presupuesto le daba a colonización, también ponerlos en el fideicomiso. mm, Y nosotros tuvimos conversaciones con los directores de colonización y lo que ellos nos decían es que cuando ellos hicieron su presupuesto, mm. el año pasado, cuando hicieron su proyección de gastos, obviamente que tenían en cuenta Contaban con el, esos recursos. Claro, claro, contaba con los recursos que el presupuesto nacional les daba y que eso sí les podía llegar a complicar la operativa interna. Que ellos estaban de acuerdo con desafectar estos dos impuestos de colonización y afectarlos al fideicomiso, seguro. no así con respecto a esta partida del presupuesto nacional. Por lo tanto, llegamos a un equilibrio, Ujú, tomamos la definición de dejarle esta partida, que eran unos 100 millones de pesos anuales, ujú, aproximadamente unos 2 millones 200 mil dólares, que por ejemplo nos explicaban los directores de que cuando los colonos devuelven las tierras, cuando las devuelven con mejoras, el instituto tiene que pagar esas mejoras. sí, claro, Y claro. por ese concepto, por ejemplo, el año pasado pagaron 3 millones y medio de dólares. Ujú, Es un gasto que es muy difícil de presupuestar, porque no se sabe cuándo van claro, a devolver las tierras con mejoras. tiempo, Entonces, claro. que ese dinero realmente les era fundamental. Llegamos a un acuerdo dentro de la coalición, vamos a preservar esa partida del presupuesto para colonización y Mm, vamos a afectar estos dos impuestos que antes iban para colonización para este fideicomiso, que es, repito, una política central sí, sí. de este gobierno y tiene que ser realmente una política de Estado, ¿no? Ujú, Entonces ahí en un pincelazo te toqué tres artículos que han ujú, estado en la opinión pública, digamos, a través de distintos artículos de la prensa. Hay otros artículos, por supuesto, que ameritan discusión, ujú, pero yo creo que la rendición de cuentas es una buena rendición de cuentas con, como habíamos dicho hace unas semanas, con ujú, políticas puntuales para la protección social a través de la primera infancia, con políticas también para la protección social en el fideicomiso de los asentamientos, claro. con una contención, digamos, del despilfarro, ahorros concretos que se han ido realizando dentro de la administración con algunas reasignaciones que los diputados vamos a realizar en Ujú. estos días para poder también cumplir con algunos organismos que necesitan algún refuerzo. Te vas convirtiendo, Conrado, en el buen mensajero de los viernes, como para cerrar bien la semana. Después de, ¿no?, todas esas polémicas, esa Qué polvareda que alegría. se va levantando, porque yo titularía esta nota como tres buenas noticias presupuestales en esta rendición de cuentas. Nos trajiste tres muy buenas noticias presupuestales, porque en definitiva lo del Banco República se resolvió, queda el régimen anterior que le da tranquilidad a mucha población, ¿no?, a muchos uruguayos. A su vez, no evita que las empresas públicas puedan hacer sus operativas en la banca privada, no hay ningún impedimento legal, ya estaba el instrumento. Por otro lado, los clubes canábicos se terminó el problema, se pusieron de acuerdo Radío con el ministro Heber y bueno, y va a tener el ministerio la localización adecuada de cuáles son Exacto. los plantíos, digamos, los cultivos que son legales de los que no. Y por otra parte, también el tema ¿no?, que era tan sensible el del Instituto de Colonos, que no se le van a quitar esos recursos, sino que se van a transferir de impuestos que iban para el instituto, ahora esos recursos impositivos van hacia la regulación de los asentamientos. Es decir, que va funcionando, digamos, el diálogo como tiene que ser. De algún modo, venís como a confirmar eso que en la editorial planteaba, ¿no?, el Estado de Derecho como un estado de pacificación, es decir, un estado de acuerdos, de tratos, de mediaciones y llegar a limar esas asperezas. Es la historia del Uruguay, ¿no? La Sí, historia
de los pactos, a veces se cree que los pactos tienen una connotación negativa. Sí, sí, Yo creo que no es así, justamente hace a la convivencia pacífica claro. entre los ciudadanos y entre los partidos políticos que representan a los ciudadanos. Ujú, Lo fundamental es poder avanzar. claro, Eso es lo fundamental. claro. Y avanzar en temas muy sensibles como los que estábamos reseñando y en innovaciones que pueden hacer que el Estado, que la sociedad pueda avanzar de otra manera, ¿no? Claro. Eso es realmente fundamental. Y obviamente todo tipo de cambio en política pública necesita un trasfondo económico, financiero, Sí, sin y es duda. por esto que la instancia presupuestal de rendición de cuentas son instancias muy importantes. Pero muy bueno Para, esto de que se abren las compuertas y puede la sociedad civil trabajar con ustedes, plantear sus problemáticas, ustedes incluso consultándoles también, porque está hablando esto que nos está planteando Conrado de una legislación que nos plantea un Estado mucho más cerca de su realidad, un Estado que está interpretando cuál es su realidad y tener después, como tú decís, un instrumento legal que realmente sea efectivo, que esa es la idea, ¿no? Que todo pueda funcionar mejor. Esa es la idea de un Estado, precisamente de es, derecho. es así. Y sabes qué, Rubén, cuando viene la sociedad civil, muchas organizaciones a plantear sus problemáticas, cuando no se pueden resolver en esa instancia presupuestal, eso no cae en saco roto. Claro. Eso queda obviamente en la historia, digamos, parlamentaria y en las versiones taquigráficas, y para nosotros siguen siendo insumos para seguir trabajando sobre los Claro, temas. claro. A veces no se pueden resolver de forma inmediata, pero luego se terminan resolviendo y eso es lo importante. Sin duda, sin duda. Entonces, para las delegaciones, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera, que han venido a la comisión, lo que han dicho, eso queda y Ujú. nos sirve realmente como insumo para seguir trabajando en eso. Claro, claro. Buenísimo, Conrado. Realmente impecable. Tres muy buenas noticias presupuestales. Te espero el próximo viernes, si te parece. Seguimos conversando estos temas. Y hay tantos Dale, temas para conversar, ¿no? Tantos temas. ¿cómo no? Después Es- de, estamos todavía inmersos en la rendición. Yo te comento que arrancamos la votación en el plenario de la Cámara el 16, lunes 16, Ujú. y vamos a terminar seguramente el 20 de agosto, y a partir de allí pasaría a la Cámara de Senadores. Bien. Así que bueno, vamos a seguir inmersos en todas las asignaciones presupuestales y modificaciones presupuestales, pero obviamente que el país tiene sus temas para seguir tratando, así que con mucho gusto, no solamente de la rendición de cuentas hablaremos en la próxima semana. No, claro, hay tanto, por eso hay tanto tema para hablar, tanto tema. Lo que dijeron diputados y senadores respecto a Cuba, lo que dicen diputados y senadores respecto al caso Andrade, que tengo un documento que me envió hace un ratito el doctor Felipe Schipani. Hay tantos temas, pero el tema presupuestal es de una importancia enorme. Dios mediante, el 20 de agosto estaremos con un poco la conclusión en diputados. Esto sigue, además, va para senadores. Esperemos que todo Exacto. esto termine con esos buenos resultados. Entonces podríamos poner, hasta ahora son tres buenas noticias. Tenemos que seguir Sí, viendo. exacto. Conrado, muchas gracias, ¿eh? Y No, nos por vemos el favor, próximo viernes. Bueno, buen fin de semana. Y a cuidarse igualmente, siempre. igualmente para ti y para toda la audiencia, siempre es un placer poder intercambiar contigo. Muchísimas gracias, Conrado. Un abrazo. Un abrazo El grande. diputado Conrado Rodríguez con nosotros, por el Partido Colorado, y en este caso tratando el tema presupuesto, tratando el tema rendición de cuentas, él dentro precisamente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Quédate ahí, porque ya vamos a hablar con Raúl Viñas, integrante de MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Vamos a conversar con él acerca de un tema también que hace tiempo se viene tratando en el programa, que lo han planteado como un cuestionamiento severo inclusive el contrato realizado por el gobierno anterior y que lo deja como una herencia ante este gobierno. Está el territorio jurídicamente polémico de si este gobierno hubiera podido suspender a través de un artículo que hay en ese contrato, que podría haber planteado la suspensión de obra, dado que estamos en pandemia, y hay un artículo que plantea esa posibilidad o hipótesis. No es tan sencillo, muchas veces hay otras argucias jurídicas también, quizá el Uruguay se hubiera expuesto a otro tipo de presiones jurídicas de parte de esta mega empresa. A su vez se genera también una imagen de inestabilidad jurídica de los contratos, cosa que no obedece a la tradición uruguaya. Todo eso fue lo que ponderó el gobierno y en su momento la ministra de Economía lo explicó
cuando fue también llamada a sala por este tema, por qué continuaba el gobierno con este contrato y permitía que se siguieran habilitando estas obras, que claro, le van a insumir muchísimo dinero a Uruguay, muchísimo dinero, y en especial la construcción de ese tren. Vamos a hablar de este tema con Raúl Viñas, así que bueno, quédate ahí, vamos a una tanda, porque también en ese tema tenemos que saber en dónde estamos.